Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro video aquí Hideki Arao de The Beer Project y Cerveza Audaz. Y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de un estilo bastante famoso, tal vez con el que muchos cerveceros se iniciaron o muchas personas que están empezando a probar cerveza independiente es lo primero que llegan a escuchar o pedir en algún lugar de especialidad, y es la cerveza Porter, una de las cervezas oscuras por excelencia. Entonces, pero primero vamos a dar un poquito de historia, a conocer un poquito más el estilo, ya que soy fiel creyente de que una vez que conoces un poquito más acerca del estilo, a la hora de que pides esa cerveza la vas a disfrutar muchísimo más, sabiendo todas las dificultades que hubo y todo el bagaje que hay detrás de ese líquido. Entonces, vamos a por ello. Normalmente es difícil encontrar el origen exacto de una cerveza, pero curiosamente en la Porter ha sido fácil hacerlo según varios historiadores. Había tres tipos de cervezas disponibles al inicio del siglo XVIII y a la gente le gustaba la mezcla de ellas. A esto se le llamaba tres hilos o three threads, y los publican, o digamos el bartender que estaba en el pub en ese lugar, tenía que sacar cerveza de tres barriles diferentes y mezclarlos. Por eso se le llamaba tres hilos. Se supone que Ralph Harwood de Bell Brew House en Shoreditch, al este de Londres, fue el inventor de una cerveza con las características de los tres hilos, pero que se servía de un solo barril. Se le conocía como Mr. Harwood's Entire o Entire Butt. Perdón por el anglicismo, pero es una cerveza inglesa y muchas de las bibliografías están en inglés. Esto hacía que el bartender despachara mucho más rápido a los clientes, de los cuales muchos eran trabajadores de alta demanda física, por lo que iban a los pubs para tomarse algo refrescante en lapsos de tiempo bastante pequeños. De ahí se le consagró como porter, ya que los porters, o los que descargaban cargamento de barcos en Londres, eran los mejores clientes de este tipo de cerveza. Los trabajadores tenían gran sed de cerveza, e incluso Benjamin Franklin trabajó en una imprenta en Londres, más o menos por ahí de los años 1720, y comentaba que los impresores tomaban incluso hasta 6 pintas de cerveza fuerte durante cada jornada. Sin embargo, estos escritores de la historia de Porter no han podido ponerse de acuerdo de qué cervezas conformaban los tres hilos. Hay incluso 6 registros y diferentes posibilidades, que era una combinación entre ale, cerveza, two penny, brown ale, stale brown ale y pale ale. Entonces nos queda la pregunta de cuál es el verdadero origen de la Porter. Quizás nunca lo sepamos porque estamos hablando de eventos que pasaron hace más de 300 años. El proceso de elaboración no era comprendido en su totalidad, no había instrumentos como termómetros o densímetros, y los cerveceros no tenían ni idea de la eficiencia de sus maceraciones ni lo que hacía la levadura tal cual en la fermentación. Hay otros historiadores que ofrecen otro origen de la Porter. Se dice que al inicio del siglo XVIII, las técnicas del lavado de grano o el sparging eran desconocidas. La malta era macerada varias veces, por lo que se extraían diferentes mostos por separado y daban como resultado cervezas diferentes. Eran conocidas como cervezas fuertes, comunes y pequeñas, lo que sería en inglés strong, common y small. En estas fechas, muchas cervezas de otras ciudades inglesas ya estaban llegando a Londres, entre ellas la famosísima Pale Ale de Burton-on-Trent, que era una cerveza pálida con una cantidad de lúpulo más elevada que las que se producía en ese momento en Londres. Los clientes comenzaron a migrar su gusto hacia estas cervezas altamente lupuladas, curiosamente como lo que ocurre hoy en el mundo, o al menos en México y en Estados Unidos, y los cerveceros de cerveza café o brown ale de Londres tuvieron que responder a esta demanda. Querían hacer una cerveza oscura usando malta café barata y usando muchos lúpulos. El agua de Londres, que también es alta en bicarbonato, era ideal para hacer estas cervezas oscuras, pero muy mala para hacer una pale ale. Entonces se había cocinado la estrategia: conseguir ingredientes baratos, producirla en gran cantidad ya que necesitaban mucho tiempo de maduración, y volverla inmensamente popular.
Elaborar porter representó un avance tecnológico, ya que los mostos de las maceraciones ya no se separaban, sino que se combinaban todos en una sola cerveza. Por eso se le acuñó el término entire o entero. Esta técnica significaba que el cervecero podría producir cerveza mucho más fuerte con la misma cantidad de malta que si lo operaba con el antiguo proceso del Party Guile, que era separar justamente los mostos. Porter era producida con solo malta café y era seguramente no tan oscura como las maltas tostadas de hoy en día. La cerveza Porter no era negra, como mucha gente piensa, como lo sugiere The London and Country Brewer. Porter era más bien translúcida con tonos rubíes y más que café oscura o negra. La fuerza de la cerveza es una pregunta también muy difícil de contestar, ya que no hay números exactos de las versiones originales de esta cerveza. Podemos hacer suposiciones de que su gravedad original para los Beer Geeks era de 1.071 y una gravedad final de 1.018. ¿Cómo era lupulada? No hay muchos registros tampoco, pero con certeza los cerveceros no tenían ni idea de la química de los lúpulos. Lo más probable es que fueran agregados al inicio del hervor para extraer la mayor cantidad de amargor. No sabemos cuántos alfa ácidos tenían ni la naturaleza de estos lúpulos. Además que muchos de ellos, utilizados en estos tiempos, ya ni siquiera existen el día de hoy. Los más actuales serían Foggles y Goldings, que son también muy famosos para elaborar cervezas inglesas. La fermentación, ¿cómo era? También poca información, ya que incluso tuvieron que pasar 150 años desde la invención de Porter para que Pasteur sacara conclusiones del rol de la levadura en la fermentación. Pero podemos suponer que el único control de temperatura de los cerveceros en ese tiempo era literalmente no elaborarla en los meses de calor. ¿Cómo era la maduración? La cerveza se mantenía durante varios meses o incluso un año en barricas de madera, lo cual nos da como resultado lo que se tiene de registro de sabores ácidos en la cerveza. La porosidad de la madera alojaba otros microorganismos como el Brett o el Lactobacillus que nos pueden otorgar cierta acidez. Porter tiene un lazo bastante grande con la revolución industrial, la cual pues encabezaba Inglaterra. En el siglo XVIII la industria cervecera de Inglaterra era más avanzada que incluso la de Alemania o la de Estados Unidos. Por ejemplo, Gabriel Sedlmayr, el gran cervecero de Múnich que jugó un papel súper importante en las cervezas lager, visitó Inglaterra en 1830. Fue un momento de iluminación para la industria cervecera alemana, ya que innovaciones como el motor de vapor, el sacarómetro y el termómetro se llevaron a Alemania y a Austria, y estos instrumentos pues ya los usaban los ingleses incluso desde hace 50 años. La evolución de la Porter está ligada también con su expansión por diferentes países, como por ejemplo Irlanda o Escocia. En 1773 ya había al menos 3 cervecerías de Porter en Dublín y en Glasgow. El famosísimo Guinness estaba haciendo Porter en 1803 y para 1838 ya era quien encabezaba la exportación de Porter a Londres. Curiosamente, en el siglo XIX, Guinness en Dublín era la cervecería más grande del mundo, literalmente. Porter nunca ganó mucho éxito y popularidad en América, ya que era más cara que la cerveza local y porque los gustos también habían cambiado y se habían bifurcado contra los de Inglaterra. Por ejemplo, George Washington, que fue uno de los padres de la Porter en Estados Unidos, compraba Porter localmente y también muchas veces la pedía directamente desde Inglaterra. La decadencia de la Porter realmente comenzó por 1830, cuando muchas presiones de competencia se combinaron para bajar su popularidad. Un cervecero de apellido Richardson se dio cuenta que la extracción de la malta café era menor que la de la malta pálida, la que también se estaba utilizando para la Pale Ale, por lo que era más caro hacer cerveza con malta café que con malta pálida. Los cerveceros pues entonces comenzaron a abandonar el uso de esta malta tostada. Sin embargo, sin esta malta, los cerveceros empezaron a tener ciertos problemas para poder tener el color característico de una porter.
Entonces comenzaron a usar técnicas medio trucutru, como la adición de azúcar quemada, incluso técnicas para adulterar como melaza o cosas medio deplorables como usar capsicum, jengibre, guasia, semilla de coriandro, la baya venenosa Cocculus indicus, sulfato ferroso, alumizalt, opio, nux vomica e incluso ácido sulfúrico para darle ese sabor de porter ya madurada. Todas estas técnicas le dieron muy mala fama a la cerveza y comenzó pues literalmente su destrucción. Daniel Wheeler encontró la solución al problema del color sin tener que estar metiendo sustancias extrañas a la cerveza e inventó la malta negra, o también como se le puede conocer hoy en día en tiendas de cerveceros caseros, Black Patent. Sin embargo, es una malta pues muy torrefacta, muy tostada, literalmente negra, que da mucho sabor y color. Y sobre todo en la parte de los sabores, da muchos sabores como ácidos, como quemados, tostados. Por lo que también el perfil del sabor de la porter cambió al utilizar esta malta. Se comenzó a utilizar entonces un mix de malta pálida y un poco de Black Patent para obtener el color y el sabor, que es literalmente como se hace porter hoy en día. Finalmente tenemos la presión de la cerveza Stout, que tomó las características del umbral alto, digamos de fuerza, de la cerveza Porter. Al inicio realmente no había distinción entre estas dos cervezas. Por ejemplo, en 1854, Flowers of Stratford-upon-Avon estaba marcadeando Stout Porter o Guinness y su famosa Extra Stout. Supuestamente era una designación para marcar su calidad superior comparada contra la Stout normal o la Porter normal. Bueno, como se pueden dar cuenta y como ocurre con muchos estilos cerveceros, las circunstancias son los que realmente dan pie a que se formen ciertos estilos de cerveza, como por ejemplo nos pasó en Pale Ale, y que también Porter tiene ciertas semejanzas, ¿no?, con lo que le pasó a Pale Ale, y que por eso también se originó lo que hoy conocemos tal cual como Porter. No tuve la oportunidad de conseguir una Porter tal cual, pero conseguí a una de sus primas hermanas bastante cercanas, que es una Guinness Stout, ¿no? Esta, pues bueno, es una lata de 440 mililitros, 4.2 grados de alcohol. Vamos a destaparla en este momento. Es una de mis cervezas Stout favoritas. Si tienen oportunidad, yo tuve oportunidad hace algunos años de ir a la Guinness Storehouse en Irlanda, exactamente aquí donde dice, en St. James Gate. Y la verdad es de que es una gozada. Esta cerveza que estoy a punto de probar no se asemeja a nada a lo que es probar una Guinness fresca, muy fresca. Ahí pues literalmente en donde a unos pasos tienes la cervecería. Es una gran experiencia, y de hecho a mí antes no me gustaba Guinness hasta que fui a Irlanda, la probé ahí y ahí literalmente me enamoró. Entonces vamos a abrir esta Guinness y pequeño tip: si se hacen de una Guinness alguna vez y es de lata, específicamente de lata, tienen que tener en cuenta que tiene un widget. El widget es una pequeña bolita que está llena de nitrógeno y la cual está dentro. Por eso cuando le hacemos así a nuestra lata se siente que hay algo dentro. Al final ya si rompes la lata y demás te das cuenta que es una caniquita y dices, ¿para qué será esta caniquita? No lo sé. Pero realmente es una caniquita, es un widget que está totalmente lleno de nitrógeno. Entonces esta lata realmente, si la trato de aplastar un poquito, está muy dura. Entonces es una cerveza que tiene mucha presión, justamente porque Guinness es una cerveza nitrogenada, no al 100%, tiene también una mezcla de CO2, pero esta parte del nitrógeno también hace que tenga muchísima presión. De hecho, tip importante, ese tanque de CO2 que tengo atrás, por ejemplo, el manómetro o el medidor de CO2 no lo puedo utilizar en un cilindro de nitrógeno porque el nitrógeno tiene muchísima más presión, ¿vale? Entonces, para que se den una idea,
Esta Guinness está nitrogenada, entonces por favor háganse un favor y nunca abran esta Guinness encima de algo que les importe. Teléfonos, teclado, documentos, libros o lo que sea. ¿Por qué? Porque es bien común que cuando la abras y luego se haga, pues digamos como que ese intercambio de nitrógeno de la caniquita, todo el líquido, y tratar de hacer ese efecto Guinness, que es como la cascada de burbujas que poco a poco se empieza a desvanecer y da pie a la cerveza. Es muy probable que yo ahorita, cuando abra esta lata, se llene esto de aquí, una alberquita de espuma, e incluso se derrame. Entonces es muy común, pero pues se lo recomiendo. Vamos a servirlo en un vaso de Audaz. Entonces, no hay nada importante, no. Ok. Eso es justamente lo que les decía. Entonces, bueno, esto... este es un efecto que vale muchísimo la pena. De hecho, en Irlanda esto es todo un ritual. No te dejan tocar el vaso del counter, de la mesa, sin que se haya completado literalmente este proceso. Yo quería agarrar mi vaso y me decían, no, no lo toques. Es justamente este efecto como de cascada. Y esto solamente lo logras teniendo una cerveza con un mix de nitrógeno y CO2, ¿no? Las burbujas son muchísimo más compactas y gracias a eso podemos tener una espuma que es casi como si fuera crema de café, ¿no? Es una espuma que no se puede lograr con CO2 nada más. La burbuja de CO2 es un poquito más grande, aunque sea muy cerrada y que aunque parezca crema batida encima de tu cerveza, es muy diferente a esta espuma. Entonces, bueno, es justamente con este nitrógeno y este avance tecnológico que nos trae Guinness que podemos tener este tipo de cervezas, donde casi se ven dos fases, como si fuera casi un cóctel, algo con Baileys o algo por el estilo. Entonces, cheers. No creería que Guinness es una cerveza de introducción. A muchos se les hace muy amarga. Es una Irish Stout. Es una cerveza pues para nada dulce. Sabe como a chocolate con leche, pero un poquito más amargo. A mucha gente no le gusta el nivel de carbonatación. Se les hace que está flat, sin gas, cuando realmente pues así es como debe de ser esta cerveza nitrogenada. Y si se topan con alguna cerveza nitrogenada, no traten de buscarle una gran cantidad de burbujeo. Es más que nada esto. Pasa muy fácil, aunque no tenga gas. El nivel de alcohol es bastante bajo, entonces te puedes aventar varias pintas sin ningún problema. La verdad es que es una gran cerveza. No voy a hacer una cata tal cual de vamos a olerla, vamos a sacar todas las características, sino que simplemente quería darles este pequeño bagaje de lo que es Guinness, que está íntimamente relacionada con Porter, como lo acaban de ver y escuchar. Y a disfrutar una buena cerveza, siempre con responsabilidad, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo, denle click en la campanita, suscríbanse al canal para poder traer más contenido así. Muchas gracias y hasta luego.